Legado. Legado es el mensaje que Dios dispuso recibiéramos en esta semana. ¿Qué es un legado? Déjame leerte la definición de un diccionario. Un legado es una herencia o un bien transmitido. Es algo que una persona deja a otra en su testamento como bienes materiales o propiedades. Yo creo que a todos nos gustaría recibir una herencia, ¿no es cierto? Y los que somos padres, nos gusta dejar una herencia, ¿sí o no? A todos nos gustaría dejar un legado. De hecho, se trabaja, se empeña, se esmera uno para poder construir un legado. El asunto es que muchas veces, por nuestra forma de pensar en un mundo tan materialista, olvidamos que también hay legados intangibles. Hay legados tangibles, legados materiales, pero también existen los legados intangibles. Ideas, valores, principios, que es realmente lo que va a terminar forjando el destino de un ser humano. Porque una persona toma decisiones en relación a sus ideas, a sus valores y a sus principios. Y hay personas tan afanadas en construir un patrimonio que se olvidan del valor del testimonio. Y es un grave error. Como cristianos estamos llamados a dejar un legado espiritual. La Escritura dice que de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma. La Escritura dice que la vida del hombre no consiste en la cantidad de los bienes que posee. Así que Dios nos ha reunido en esta mañana para que empieces, si es que no lo estás haciendo, a construir un legado, un patrimonio espiritual. Que ese nadie te lo puede robar. Ese no se devalúa. Ese se incrementa día con día. Y lo primero que yo quiero que comprendamos es que Dios es un Dios generacional. Cuando Dios a veces trata con nosotros, creemos que está tratando nada más con nosotros. No, está tratando con nuestra generación. En toda la extensión de la palabra. Hay cosas que te están sucediendo que tienen que ver con tus padres, con tus abuelos, con tus bisabuelos. Y hay cosas a donde Dios te está dirigiendo que tienen que ver con tus hijos y con tus nietos y con tus bisnietos, que todavía ni tienes, porque Dios es un Dios generacional. Y el legado más grande que tú puedes dejar es el legado de la fe. Si tú dejas un legado de fe, vas a dejar el ancla y el patrimonio más sólido que un ser humano puede legar a otro ser humano. Vamos a la Biblia. Vamos a ver este legado de la fe, cómo se construye, cómo se logra, porque hay gente que piensa que es casualidad. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7. Y cuando lo tengas decimos, amén. Y dice así, es una instrucción de Dios, para su pueblo. Graba en tu corazón estas palabras que hoy te mando. Graba en tu corazón. Nosotros vivimos una época donde creemos que grabar pues es dejar una nota de voz. Pero en el contexto del tiempo en el que eso se escribió, era imprimir. Y no imprimir como en una imprenta, sino imprimir en roca. Era la única forma de dejar algo grabado en roca. ¿En base a qué? A tallarla, a esculpirla, con martillo y con cincel. Dios dice, graben en su corazón estas palabras que hoy te mando. Graben mis principios, mis preceptos, mis mandamientos en sus corazones. ¿Cómo se logra eso? Dándole y dándole y dándole. Yo comentaba que mis hijos desde una edad tempranita se saben los 66 libros de la Biblia. Cualquiera de mis hijos te los puede decir de corrido. ¿Saben cómo se los aprendieron? Repitiéndoselos todo el tiempo, todo el tiempo. Y aún hoy, como jugando, no crean que yo los sentaba y no te los aprendes y no te levantas de aquí hasta que no te levantas, porque soy pastor y me vas a hacer quedar mal. No, simplemente repitiéndolo. Y tenemos un juego que es un juego familiar que es muy común. De repente, cuando estamos medio aburridones en el tráfico, cualquiera dice Génesis. Y el otro se arranca Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y más rápido a ver en qué momento se traban.
y que se equivocan. Esa es una instrucción escritural. Volvamos a la Biblia. Graba en tu corazón estas palabras que hoy te mando. Repítelas a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Repítele a tus hijos la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, los principios de Dios, los preceptos de Dios. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo, cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando entras, cuando sales, siempre. Una de las cosas que yo admiro de mi esposa es que usa cualquier oportunidad para dar una enseñanza espiritual en casa a los hijos. Siempre. Si estamos viendo una película y alguien se cae, saca una enseñanza espiritual. Hasta en el cine. ¿Ya viste eso? Siempre. Repite constantemente la palabra de Dios para que se nos grabe en el corazón. Así es como se transmite de una generación a otra. El legado espiritual comienza en el hogar. Hay gente que piensa que comienza en la iglesia. No, aquí en la iglesia te podemos guiar, te podemos pastorear, te podemos enseñar, pero no podemos grabarte los principios y los preceptos y los mandamientos de Dios en tu corazón. Eso no lo podemos hacer una vez por semana los domingos en un servicio. No se puede. Es el trabajo de los padres. Hacerlo en casa. Construye este legado espiritual generacional. Fíjate cómo Dios se identifica a sí mismo. Éxodo capítulo 3, verso 6. Si nosotros se nos olvida que Dios es un Dios generacional, luego decimos, no, pues ya mi hijo decidirá cuando crezca. No, ya cuando crezca. Tenemos que repetirles la palabra de Dios. Todo el tiempo. Éxodo 3, 6. Fíjate cómo Dios se identifica a sí mismo, cómo se le revela a Moisés. Le dice, yo soy el Dios de tus antepasados. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés no se atrevió a mirar a Dios y se tapó la cara. Dios le dice a Moisés, yo soy el Dios de tus antepasados. Yo he estado trabajando contigo generacionalmente. Abraham, Isaac, Jacob, abuelo, padre, hijo, ascendentes de Moisés. La fe de Abraham se transmitió a las generaciones posteriores. Hay una parte en la Biblia extraordinaria donde Dios dice, ¿cómo no le voy a revelar esto a Abraham si yo sé que va a guiar a sus hijos en la palabra? Le voy a dar una revelación especial porque yo sé que él la va a transmitir. Abraham fue un hombre que transmitió y dejó un legado a las generaciones posteriores. Nosotros somos bendecidos todavía por la fe de Abraham. Bueno, nosotros estamos llamados a ser como él. Que nuestra fe influya, impacte en aquellos que vienen y quedarán después de nosotros. Yo sueño con una iglesia de legado espiritual. Que cuando nosotros no estemos, se haya dejado un legado espiritual. Y hay quien dice, no, pero es que a mí no me criaron en la palabra, y yo no soy el cabeza de hogar, es mi esposo, y mi esposo es incrédulo. Según de Timoteo capítulo 1, verso 5, estas son palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo le escribe una carta a Timoteo. Muchos de los libros de la Biblia, que son palabra de Dios, son cartas, son epístolas. Epístola es una manera muy elegante de decir carta. La epístola de San Pablo a Timoteo es una carta que Pablo le escribió a Timoteo. Nunca se imaginaron ellos que se iban a convertir en libros de la Biblia, que iban a dejar un legado que iba a tocar generaciones a través de milenios. Esta es una correspondencia entre dos siervos de Dios. Y fíjate lo que Pablo le va a decir a Timoteo. Según Timoteo 1:5, tu abuela Loida y tu madre Eunice confiaron sinceramente en Dios. Y cuando me acuerdo de ti, Timoteo, estoy seguro de que también tú tienes esa misma confianza. Dice, tú recibiste un legado espiritual, una fe inquebrantable. Tu abuela la tenía, tu madre la tenía y tú la tienes. Curiosamente no menciona al padre. Y tenemos ejemplos. Tenemos ejemplos de sobra. Es algo que yo he visto, lo he vivido. En nuestro primer servicio hablaba de Ethan. Un joven que sirve a la iglesia con un entusiasmo extraordinario. Y que su madre llegó a la iglesia hace muchos años cuando era un bebito. Yo lo presenté, cabía en mis manitas. Ahora es un joven que sirve extraordinario. Y yo estaba viendo qué extraordinario. Un joven de esa edad sirviendo a Dios con ese entusiasmo.
en su juventud total. Y hay tantos ejemplos. Tengo otro ejemplo, a ver si no me mata por eso. Es un hombre que yo admiro profundamente, nunca se lo he dicho, se lo voy a decir ahorita. Y lo quiero mucho, eso sí lo sabe. Que es nuestro hermano César González. Párese, hermano, para que lo conozcan. Este hermano es de los primeros que llega a la iglesia cada domingo. Se encarga del montaje. Él monta a caballo, ¿no es cierto? Él viene a montar. Y usted no está para saberlo, ni yo para contárselo, pero el hombre es una celebridad. Es un productor, es un escritor exitosísimo. ¿Usted vio Chiquilladas? Él lo creó. Y viene todos los domingos. Pero ahí le va lo mejor, si esto no le sorprende. No viene solo. Viene con su hijo que también sirva al Señor. Párate, Mitch. Es una bendición. Padre, hijo, y su hija también sirve al Señor, y su nieta también sirve al Señor, y su familia sirve al Señor. Denle un aplauso al Señor. Gracias, hermanos. Los amamos, gracias. Que Dios lo bendiga, hermanos. Este es un ejemplo. ¿Y a poco no es a todo dar servir a Dios con sus hijos? Es un regalo de Dios, es un don de Dios. Un legado que usted debe dejar es ese legado de la fe y del servicio. Y no es casualidad. Es que mira qué bonita familia, así como Pompín Iglesias. No, esa familia se forjó en la fe. Y uno jaló al otro. Y ahora hay familia sirviendo al Señor. Y esa familia va creciendo. La nieta de nuestro hermano sirve en RP y ya se casó. Y su esposo sirve en multimedia. Y luego dicen, no, se me hace que ahí nomás agarran familias. No, Señor, se crean esas familias de servicio aquí. Aquí se van creando y así podría darles ejemplos y ejemplos. Podría hablar de los Moncada, podría hablar de los Belmont, podría hablar de los Ornelas. Ya no quiero ni decir apellidos porque todo lo vamos a ver en todos lados. Lo podría hablar de otros servidores que ya se casan, crean un nuevo linaje. Su madre sirve. Donde volteo yo veo esa realidad espiritual. Me quedaría aquí años contándoles la historia de todos los que sirven, están conectados en familias que van creciendo y se van multiplicando. Porque es el legado de la fe. Y hay otro legado que no podemos olvidar y que tenemos que dejar, que es el legado de un buen testimonio. Es un legado muy difícil de dejar. De una buena reputación. Hombres y mujeres que sean ejemplos de integridad y de rectitud. Fíjate lo que dice la Escritura. Proverbios capítulo 22, verso 1. ¿Está usted contento? Yo estoy contento. Proverbios capítulo 22, verso 1. Fíjate lo que dice el Señor. Es mejor la buena reputación que las muchas riquezas. Y mejor ser tenido en buena estima que tener oro y plata. Si usted es de esas personas que dice, ay, a mí me vale lo que digan los demás. A mí no me importa lo que digan los demás. Pues, ¿qué cree? Debería importarle. Porque a Dios le importa lo que los demás piensen de usted. ¿Usted sabe que uno de los requisitos para ser pastor, según la Escritura, es tener un buen testimonio con los de afuera? Que no puedan señalarlo y andar criticándolo porque es borracho, mujeriego, pendenciero y jugador. Si no, no deberías de ser pastor. Para Dios es sumamente importante que seamos hombres y mujeres de buen testimonio. En principio, porque Dios va a usar muchas personas para bendecirte. La materia prima de Dios principal son personas. Personas que te van a dar trabajo. Personas que te van a recomendar. Personas que te van a tender la mano. Y por eso Dios cuenta con que vas a ser una persona de buen testimonio. Si no, te estás boicoteando el destino que Dios tiene para ti. Y piénsalo, cuando le has pedido a Dios una salida, porque todos hemos rogado al Señor por una salida. Señor, estoy en una tremenda situación económica, por favor, ayúdame. Digo, corrígeme si estoy mal, pero no creo que te haya caído así un costal de dinero del cielo. O que te haya sacado la lotería. O igual sí, pero son los menos. A la mayoría, ¿sabes quién nos tiende la mano? Personas. Personas que espontáneamente ven una necesidad y te ayudan. Movidos por Dios. Pero porque hay un testimonio. ¿Quién te va a dar trabajo? Una persona. ¿Quién te va a recomendar? Una persona. ¿Quién va a llegar a tu negocio, a tu empresa? Personas. La materia prima de Dios para bendecir principal son personas.
Por eso tenemos que guardar el testimonio. Segunda de Corintios 8:21, por si no les quedó claro, Proverbios. Procurando lo honorable. Procuren lo honorable, no solo delante de Dios, sino también delante de los hombres. Para Dios es importante que digan, ahí va un hombre honorable, ahí va una mujer honorable, ahí va una mujer íntegra, ahí va alguien que no compromete sus principios. Y lo triste es que muchas personas, por crear un patrimonio, dañan su testimonio. Roban, estafan, pasan por encima de alguien. Y están dañando su testimonio. Y al dañar eso están dañando su destino. Y aunque el hombre no lo valorara, Dios lo valora. Y valora grandemente la integridad, la rectitud, la justicia. Fíjate lo que va a observar el rey David. Salmo 37, a partir del verso 25. Este es un rey David que ya pinta canas. Ha vivido, como la canción de José José, de todo y sin medida. Le fue bien, mal, ganó guerras, perdió guerras, se metió con la mujer del otro, se arrepintió, mató a Goliat, mató osos, salió corriendo, ya le ha pasado de todo. Y fíjate una observación que él nos comparte. Una constante que él observó a lo largo de toda su vida, cuando era pobre, cuando era rico, cuando tenía fama, cuando fue desprestigiado, cuando pecó, cuando Dios lo levantó. Fíjate lo que va a escribir. Salmo 37, 25 al 29. Escuchen bien, papás preocupados por qué va a ser de mis hijos, qué van a comer, qué van a vestir. Fui joven y ahora soy viejo. O sea, llevo toda mi vida y a lo largo de toda mi vida, dice, nunca he visto al justo en el abandono, ni que sus hijos mendiguen pan. O sea, fíjate qué extraño. Toda mi vida he visto una constante. He visto al mundo cambiar, he visto a reyes cambiar de opinión, pero lo que nunca he visto es que cambie esta constante. Nunca he visto un hombre justo que esté desamparado, ni sus hijos mendigando pan. Y voy a continuar. Prestan siempre con generosidad. Sus hijos son una bendición. Apártate del mal, haz el bien y siempre tendrás donde vivir. Porque el Señor ama al justo y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre. Pero la descendencia de los malvados, fíjate cómo habla de descendencia. Si la descendencia de los malvados será exterminada. Los justos, en cambio, heredarán la tierra y por siempre vivirán en ella. Yo pensaba que ibas a darle un aplauso al Señor, fíjate. Fíjate cómo se equivoca uno. El buen testimonio crea un patrimonio, no al revés. Hay gente que cree que porque tiene vale, que porque quiere va a ser respetado, que porque quiere. No, funciona al revés. Si quieres el favor de Dios, ocúpate de construir un legado espiritual, un buen testimonio, y Dios se encargará del patrimonio. La Escritura dice, poned primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. O creemos en la palabra de Dios o no creemos. Y si tú crees en la palabra de Dios, aquí hay una promesa de bendición, una promesa de prosperidad, una promesa de restauración para ti y para tu descendencia. El legado es algo que todos anhelamos. Una buena reputación, un nombre honorable, un apellido honorable. Es algo que vale mucho. Alguna vez leí que había en Alemania, durante la época del Tercer Reich, de la Alemania nazi, había cientos o miles, no recuerdo el dato, de personas que se apellidaban Hitler. Tiempo después, en la actualidad no hay nadie que se apellide así. Se cambiaron el apellido, obviamente. Se cambiaron el apellido por vergüenza, porque es un legado que no quieren. Todos anhelamos un legado espiritual que pasa a la posteridad. Un nombre honorable. Es el fin con el cual luego nombran calles y avenidas, ¿no es cierto? ¿Alguien sabe cómo se llama nuestro aeropuerto? El Aeropuerto Internacional Benito Juárez. ¿Sabes quién fue Benito Juárez? Un presidente. Para muchos un gran presidente que existió.
En una ocasión viajé con mi cuñado Nacho, por cierto, a Chicago. Bueno, fuimos de hecho a otro lugar, pero hicimos una conexión en Chicago. Yo no sé si tú sepas que el aeropuerto de Chicago es el aeropuerto con más conexiones en el mundo. Es el aeropuerto más conectado y uno de los más grandes también. Bueno, él ya iba a otro lugar, yo iba a otro, no recuerdo a dónde. La cosa es que nos despedimos en el aeropuerto de Chicago y yo me quedé ahí en Chicago. Y estaba viendo, ¿alguien sabe cómo se llama el aeropuerto de Chicago? O'Hare, es el aeropuerto internacional O'Hare. Y yo vi aeropuerto internacional O'Hare, bueno, fue en inglés International Airport O'Hare. Y me pregunté, porque soy bien chismoso, fíjese, me pregunté, ¿quién será O'Hare? Y lo primero que pensé es un presidente. Así como está el aeropuerto Kennedy y está el aeropuerto Benito Juárez, pues se me antojó, O'Hare ha de ser un presidente de los Estados Unidos. Pero me puse a investigar, porque yo no me quedo en será o no será, o yo me imagino. No, lo investigué y descubrí una de las historias más extraordinarias de heroísmo, de valentía que te puedes imaginar. Resulta que el aeropuerto internacional de Chicago, el aeropuerto O'Hare, se llama así en honor a Edward Butch O'Hare, que fue un héroe de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, fue el primer miembro de la Marina de los Estados Unidos en recibir la medalla de honor de manos del presidente. Fue el primero miembro de la Marina en recibir la medalla de alto honor. ¿Por qué? Pues porque el 20 de febrero de 1942, él venía piloteando un avión de reconocimiento. Estamos en la Segunda Guerra Mundial. Pero él estaba piloteando en reconocimiento con su avioncito, que su misión era ir, ver unas instalaciones y filmarlas y regresar a su portaaviones, el USS Lexington. Y cuando él viene regresando, se da cuenta que vienen 16 bombarderos japoneses en un ataque sorpresa para destruir el portaaviones. Y los agarraron de sorpresa. No había nada que poder hacer. Para cuando salieran los aviones a defenderse, ese barco ya iba a estar hundido. Así que era la única línea de defensa. Y él se va a enfrentar, un hombre, un avioncito, contra 16 bombarderos japoneses. Finalmente todos están en terror en el USS Lexington y se dan cuenta que no tiran las bombas. Y que solamente 2 aviones japoneses pasan por ahí para emprender retirada. Este avión, el avión de Butch O'Hare, traía cámaras. Fue de las primeras ocasiones donde se montaron cámaras en un avión, precisamente porque estaba en una labor de reconocimiento. Y cuando ven la grabación de lo que sucedió, no lo podían creer. Él se enfrentó 1 contra 16 y los fue derrumbando, tirando 1 a 1. En una desventaja no solamente numérica, sino de armamento, logró algo de película. Algo que hace que Tom Cruise le dé envidia en Top Gun. Derrotar a 16 bombarderos en un ataque sorpresa. Y claro, dejó un legado de valentía. Tú hoy quizás no estás manejando un avión, estás enfrentando enemigos poderosos que te superan, situaciones que nos superan. No atrás de un avión, pero sí quizá detrás de un matrimonio, de una familia, de jóvenes con problemas, de inestabilidad económica o emocional o una enfermedad. Y el llamado de Dios para nosotros es ser valientes, enfrentar esos enemigos, enfrentar esas sorpresas, enfrentar esos peligros con valentía. Josué 1:9, lo conocemos, Josué 1:9, ya lo deberíamos de tener grabado en nuestro corazón. Mira que te mando que te esfuerces y seas, ¿qué? Valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Estos son legados valiosos, mucho más valiosos que cualquier otro. La fe, la esperanza, la valentía, la integridad. Ahora, en una familia normalmente, si yo heredo un terreno, pues eso es lo que yo voy a poder heredar. Normalmente uno hereda lo que heredó. Y el problema es que muchos no heredaron nada, o nada bueno.
Hay gente que tiene en su familia legados, pero legados de alcoholismo, legados de infidelidad, legados de violencia intrafamiliar, legados de abandono. Y tú dices, yo solamente puedo heredar lo que he heredado. O a veces es tus mismos errores, tus mismos pecados, tus mismas incapacidades, las que no solamente no te permitieron formar un buen testimonio, sino de hecho justo lo contrario. Un apellido vergonzoso por las actitudes. Durante ese viaje a Chicago, que les comentaba, conocí otra historia. Porque Chicago además es una ciudad conocida también por legados siniestros. O sea, es prácticamente imposible no relacionar a Chicago con el gángster y el mafioso más cruel de la historia, que es Al Capone. O sea, Al Capone y Chicago están ligados. Para la posteridad va a ser imposible separarlos. ¿Por qué? Pues porque este hombre lo bañó de sangre, este hombre lo dominó. Era amo y señor absoluto de Chicago, el mafioso por excelencia. Un hombre de una crueldad inconcebible que corrompió toda esa ciudad y la llenó de tristeza, de violencia y de sangre. De hecho, Al Capone fue considerado el enemigo público número 1 de los Estados Unidos. O sea, el peor cáncer del país estaba en Chicago y era Al Capone. Pero Al Capone no creó este imperio solo. Se rodeó de gente muy cruel, de gente sin valores, de gente mala, pero de gente muy capaz. Y uno de ellos era su abogado. Le decían Easy Eddie, que viene a ser así como Eddie el suavecito, o Eddie el tranquilito, que de tranquilito no tenía nada. O sea, el suavecito era un hombre increíblemente hábil. Bueno, era tan hábil este abogado, que era el hombre al cual Al Capone más dinero le pagaba. Eran millones de dólares lo que este hombre recibía. ¿Por qué? Porque era brillante, maligno, pero brillante. Tan brillante que todos sabemos que finalmente Al Capone fue encarcelado. ¿Tú sabes que fue encarcelado por evasión fiscal? No pudo ser encarcelado por sus crímenes atroces que cometió, porque los cubrían tan bien, lo protegía tan bien legalmente, que Al Capone nunca aparecía. No pudieron encarcelarlo por sus peores atrocidades, sino por evasión fiscal. Fíjense nada más. Y la mente maestra detrás de todo esto era Eddie, el suavecito. Bueno, una vez Eddie, el suavecito, se casó. Y cuando se casó, llenó a su esposa pues de las mansiones, de los lujos, de los mejores restaurantes, de las mejores propiedades que Chicago podía ofrecer. Esta mujer estaba consciente que se había casado con un mafioso, con un gángster. Pero un día tuvieron un hijo. Y eso inquietó profundamente a Eddie el suavecito. Y habló con su esposa y le reveló sus intenciones de dejar de trabajar para Al Capone. Su esposa le dijo, el día que dejes de trabajar para ese hombre, ese día eres hombre muerto. No hay nada que puedas hacer ya. Has hecho muchas cosas malas durante mucho tiempo. Así que no esperes tratar de revertirlo. Porque no hay manera. Vivamos con este apellido, ¿sí? Bañado de sangre, bañado de injusticia, bañado de corrupción, pero finalmente tenemos poder. Finalmente podemos comer en los mejores restaurantes y nadie se atreve a mirarnos ni a sostenernos la mirada, aunque sea por miedo. Pero este hombre vio a su hijo crecer. Y un día le dijo a su esposa, dile a mi hijo que di todo lo que podía dar. A su esposa le llamó la atención. No entendió a qué se estaba refiriendo. Pero ese fue el último día que lo vio con vida. Eddie, el facilito, se entregó a las autoridades y empezó a trabajar en una estrategia
para que Al Capone finalmente fuera preso. Y fue él la llave maestra para que finalmente Al Capone pagara por parte de sus crímenes y ser llevado a Alcatraz. Eddie el Facilito lo pagó con su vida. Fue acribillado en su automóvil. Recién salía de los tribunales. Y esa frase que le dijo a su esposa, él dio lo más que pudo dar. Es de hecho su epitafio. Si tú vas a su tumba, lo verás. Fue lo que su esposa decidió poner, sus últimas palabras. Él dio lo que pudo dar. Por supuesto, en el epitafio no puso, aquí descansa Eddie el Facilito. Puso su verdadero nombre, Edward O'Hare Sr. Este hombre es el padre del soldado condecorado. El hijo favorito de Chicago, el héroe de Chicago, es hijo de un criminal que un día decidió cambiar su legado y redimió pagando con su vida para que su hijo no tuviera que cargar con las consecuencias de una vida llena de pecado y de corrupción. Y levantó un héroe. Y si él lo pudo hacer, nosotros podemos hacerlo también. Usted puede decidir hoy dejar un legado espiritual. Yo quiero que esta palabra nos inspire a reflexionar sobre nuestro legado que estamos construyendo. ¿Qué le estás dejando a tus hijos? ¿Qué le estás dejando a tus amistades? ¿Qué le estás dejando a tu comunidad? Yo sueño con una iglesia que sea una iglesia de legado. Que nos comprometamos a vivir de una manera que dejemos un impacto eterno, no solamente material, porque finalmente todo legado terrenal eventualmente se va a desvanecer. Pero lo que dejamos en Cristo permanece para siempre. Hay un epitafio muy famoso en la Biblia. No fue marcada su tumba con estas palabras, porque de hecho ni siquiera sabemos dónde está enterrado. Estoy hablando de un hombre que también decidió un día cambiar su legado. El legado de un hombre que perseguía a la iglesia, que obligaba a las familias, padres, madres e hijos a blasfemar el nombre de Dios. Un día, por un encuentro que tuvo en Damasco, él decidió cambiar. Y dejó de ser Saulo de Tarso para convertirse en el apóstol Pablo. Y dejó un legado escrito que ha bendecido a la iglesia durante milenios. Un ex asesino, un ex perseguidor de la iglesia. Y él le va a escribir algo a Timoteo, a este joven pastor de Éfeso, que tuvo una madre y una abuela que le dejaron un legado de fe. Y fíjate en estas palabras, porque él habla ahí realmente de su epitafio, su deseo de cómo ser recordado a la posteridad. Según de Timoteo capítulo 4, versos 6 y 7. Le dice a Timoteo: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida ha llegado. Pablo sabía que iría a Roma y ya no iba a regresar con vida. Él iba a morir ahí, y murió ahí decapitado. Pero fíjate las palabras que le deja a Timoteo: yo sé que estoy para ser sacrificado, sé que ya voy a morir, yo sé que el tiempo, mi tiempo sobre la tierra ha terminado. Y dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he conservado la fe. Ese es el legado espiritual. Y ese es el legado que yo deseo dejar, no solamente como padre, sino también como pastor. Para una iglesia que pueda decir, es una iglesia donde sus matrimonios, donde sus jóvenes, donde sus ancianos pelearon la buena batalla, enfrentaron los obstáculos, enfrentaron enemigos que los superaban, pero nunca dejaron de pelear, nunca perdieron la fe y terminaron la carrera. Terminaron su tiempo en esta tierra de una manera honorable, de una manera digna. Hermano amado, hermana amada, un día vamos a dejar de existir en este plano. Un día vamos a dejar esta tierra, y lo que vamos a dejar es cómo nos van a recordar. Porque tus terrenos, tus casas, tus coches
van a envejecer. Llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra, pero podemos levantar una generación a favor de Cristo, que pelee la batalla de la fe, que gane almas para Cristo, por ejemplo de una vida digna y una vida de punto honor. Y eso es una decisión que tú tienes que tomar. No necesitas tener padre rico, no necesitas tener abuelo pastor, necesitas levantarte en la fe y decir: yo armo hoy un nuevo legado, yo cambio la historia de mis generaciones. No se dan por casualidad. En la Biblia tú puedes ver a un hombre como Noé. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Dios ama a todos por igual. Y si Dios ama a todos por igual, ¿por qué solamente Noé y su familia subió al arca? La Biblia nos da una buena pista. La Biblia dice que Noé era perfecto en sus generaciones. ¿Sabes quiénes eran ascendentes de Noé? Directos. Matusalén, el hombre al cual Dios le concedió más años sobre esta tierra en plenitud. ¿Sabes quién es otro de sus ascendentes? Enoc, un hombre que caminó con Dios de tal forma que fue trasladado al cielo. ¿Te imaginas esa comida familiar? ¿Te imaginas las anécdotas? Noé, Matusalén, Enoc juntos. Tú puede ser que no tengas en tu árbol genealógico a un Noé, ni a un Matusalén, o un abuelo o un padre que haya caminado con Dios, sino lo contrario, ascendentes que caminaron en contra de Dios. Pero ¿sabes a quién sí tienes como ascendente? ¿Sabes a quién sí tienes como relativo? ¿Sabes a quién sí tienes como familiar? A Jesús mismo, por su sacrificio en la cruz. A Jesús mismo. Y si Jesús fue a la cruz por nosotros, nos hizo coherederos de las promesas de Dios. Así que te pido que te pongas de pie y de convicciones a construir, si es que no lo estás haciendo hoy, un legado de fe, un legado inconmovible y un legado eterno. Que Dios nos bendiga. Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos.